Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se la adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. El relato del Evangelio de hoy es importante situarlo dentro del marco de la comunidad de Mateo, para la cual está escribiendo su Evangelio. La comunidad de Mateo está pasando por situaciones complicadas, difíciles, de persecución, de situaciones muy adversas en contra. Y es en ese trasfondo donde Marcos nos sitúa este pasaje. Ya han pasado la multiplicación de los panes y los peces, ya ha tenido lugar, la gente ha quedado satisfecha, los apóstoles han visto ese milagro, han colaborado en esa tarea de ayudar a Jesús en el reparto y darles de comer, y ahora Jesús les manda por delante en la barca. Mateo se está planteando su comunidad ante esas dificultades que tiene si Jesús está lejos de ellos, si no les acompaña. La escena de Jesús orando en el monte por la noche nos remite a la resurrección del Señor, que ya está en el cielo con el Padre, victorioso, glorioso, resucitado. Y mientras tanto, la barca, la Iglesia, la comunidad de Mateo, avanza lentamente en este mar de la vida, con muchos vientos en contra. Y es donde se encuentra con las angustias, preocupaciones, miedos, cobardías, dudas de su comunidad, de sus feligreses, de sus fieles. Y Jesús, en un momento dado, a la cuarta vigilia de la noche, por tanto, en el lenguaje bíblico, es el lugar de ese mar embravecido de las fuerzas del mal, que impiden el avance sereno, apacible, del anuncio del Evangelio de la Iglesia. Y por tanto, embargan a sus fieles, a los cristianos, en el miedo y en la duda. Jesús, que está viendo, que sabe lo que pasa, se acerca. Va a su encuentro andando sobre las aguas. Es decir, Él es el que ha vencido al mal y tiene el poderío, el señorío sobre todas las fuerzas del mal. Pero los apóstoles no son capaces a reconocerlo. Es lógico. Ha resucitado. Ya no es la presencia humana, física, material, de carne y hueso. Creen que es un fantasma. Pero el Señor está ahí presente. Y les aclara: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Es en esa situación de angustia, de preocupaciones, se oye la palabra del Señor, que tiene una resonancia importantísima. Soy yo, Yahvé.
no temáis. Siempre es la manera de acercarse a Dios en favor de su pueblo, a salvarlo. Jesús viene resucitado en apoyo de su iglesia, de su comunidad. En este caso, la comunidad de Mateo. Una vez que han oído que es el Señor, Pedro se lanza. Si eres de verdad, ayúdame a creer, a hacer lo que tú dices, a seguir, a vencer a estas fuerzas del mal. Y me lanzo a cumplir con toda la tarea que nos has confiado a la Iglesia, a la comunidad y a mí en particular. Pero el mismo relato le dice, ven, ese Señor que venga, ven, lánzate, anímate, no seas cobarde, fíjate de mí. El relato de Mateo nos da un matiz importante, y es que oye el ruido del entorno, del viento, que es más fuerte que lo que ha oído en su corazón del ven del Señor Jesús. ¿Cuántas veces a Pedro, a la Iglesia, a nosotros cristianos, está el ruido de las cosas que nos impiden oír de verdad nítidamente la palabra del Señor? Ya no solamente es acercarse de Dios, del Señor Jesús, silenciosamente, en el silencio de la oración, en el silencio de la escucha de su palabra, en el silencio de la celebración eucarística. Pero hay tantas cosas que están metidas y nos meten tanto ruido, tantas presiones, tantos vientos en contra, ideas, ideologías, que generan dudas, que generan miedos. Y hemos lanzado a la fe, pero qué poca fe. Dice Jesús a Pedro, ¿por qué has dudado, hombre de poca fe? Nuestra fe no es suficiente. Y ante situaciones que nos hundimos, que nos vence, que nos arrastra, pero que el amor a Jesús está ahí latente, como en Pedro, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Solamente la mano tendida de Dios en Jesús nos puede sacar, animar, alentar, fortalecer, sostener en el camino de la fe. Por encima de las fuerzas del mal, por encima de los vientos contrarios que podamos tener personales, sociales, comunitarios, eclesiales, solamente esa mano tendida, acogida, sinceramente, nos va día a día sacando adelante y sosteniendo. En la barca, los apóstoles han visto ya dos grandes milagros. Jesús es capaz de saciar el hambre del ser humano en la multiplicación de los panes, dar sentido a la vida de las personas. Y ellos han colaborado. Y ahora ven que también Jesús es Señor y tiene poderío sobre las fuerzas del mal. Ha resucitado. La conclusión es muy sencilla. Es el Mesías, es Cristo Señor resucitado. Y se postran y le adoran. Y dicen, realmente eres el Hijo de Dios. A nosotros también en nuestro mundo, cuántas veces nuestra iglesia, nuestra fe está zarandeada por tantos vientos contrarios, por cuántas situaciones adversas que nos hacen temer o acobardarnos o dudar. El Señor dice, ven, tengamos esos espacios de silencio, de oración, de escucha de la palabra, para que oigamos la voz del Señor y veamos decirle, Señor, sálvame. Salva a nuestra comunidad, salva a la Iglesia, dale fortaleza y ánimo en la fe para enfrentarse a las fuerzas del mal que hoy también tenemos tanta abundancia en nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestro trabajo pastoral y en la vida de cada uno o de las comunidades cristianas. Pidámoslo pues al Señor para que nos dé esos silencios de la escucha de su palabra, que se afiance y nos dé la fuerza de la fe, para que podamos secundar el camino de esa barca que es la Iglesia, para que llegue a buen puerto, que no es otra que la salvación nuestra y de la Iglesia en el cielo.